Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos, reconociendo tu fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra ahora. Pedimos que nos guíes, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a vivir de acuerdo a los principios que tú nos muestras. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. Génesis capítulo 45, por favor, versículo 25. Génesis 45, versículo 25. Algo importante en nuestra vida cristiana es aprender a hacer los planes, los proyectos, las decisiones que nosotros tomamos a la manera de Dios. La verdad es que muchas veces, como le sucedió a Jacob, nosotros llegamos a planear sin tomar en cuenta a Dios. En Génesis 45, 25, la Biblia muestra el hecho de que Jacob llega a recibir una noticia sorprendente. Observe el texto. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Faraón se afligió porque no los creía. Imagine la noticia. Durante alrededor de 25 años, Jacob se ha llegado a resignar con la noticia de que su hijo favorito, José, había muerto. Y ahora le llega una noticia sorprendente de parte de los hermanos: José vive. La reacción de Jacob fue que su corazón se afligió. La palabra afligió significa desmayar, enmudecer. El corazón de Jacob se desmayó, enmudeció. Algunos creen que sufrió un leve ataque cardíaco por lo que había sucedido. Era muy normal, por supuesto, después de 25 años de creer que su hijo había muerto, y ahora llega una noticia de parte de estos 11 hermanos donde le dicen que no está muerto, que José está vivo. Es interesante que en Génesis 37, cuando los hijos de Jacob le dicen que José había muerto, ellos creyeron Jacob creyó con toda facilidad esa mala noticia. Ahora en este capítulo, cuando se le informa acerca de una buena noticia, a Jacob le cuesta creer. Vemos en Jacob una tendencia de aceptar las malas noticias, de creer las malas noticias y no creer de las buenas. ¿Se ha dado cuenta que es muy similar a cómo nosotros somos? Las noticias negativas fácilmente pueden ser creídas y las buenas noticias a veces no. Esta sorprendente noticia le lleva a Jacob a tomar la decisión de hacer un viaje. Ellos van a inmigrar, toda la familia, a Egipto. Este plan que establece Jacob para su familia no empieza en Dios, empieza en el deseo de Jacob de otra vez ver a este hijo que había muerto. El versículo 27 nos muestra que este plan inició por un momento de alegría, aun cuando empezó con aflicción. El texto dice: y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Mientras los hijos de Faraón, mientras los hijos de Jacob le estaban contando la noticia, esas palabras no fueron creídas por su papá, por Jacob.
Lo que le convenció a Jacob es observar los carros que José había enviado como obsequio para Jacob. Recuerda el versículo 23. 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida. El presente que José había enviado a su padre era tremendo. 10 asnos cargados de lo mejor, 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida. Las palabras de sus hijos no le convencieron. Lo que le convenció a Jacob es observar los regalos que había dado José, y eso le llevó a la conclusión de creer y de empezar todo un plan para ir a Egipto. Observó que los versículos 25 al 27, para referirse a Jacob, utilizan ese nombre, Jacob. Observó que el versículo 28 utiliza en vez de Jacob, Israel. Cuando Jacob estaba en la posición incrédula, la Biblia lo denomina Jacob, el suplantador. Cuando Jacob cree, la Biblia le llama Israel. Un antes y un después. Observa. Un Pedro, un Cefas, un Saulo, un Pablo, un antes y un después. Cuando es incrédulo, Jacob, cuando muestra fe, es Israel. Mientras los hijos continuaban hablando y continuaban tratando de convencer a su padre acerca de que José estaba vivo, en medio de esa conversación, este ancianito dice: basta. Creo lo que me dicen, o creo lo que veo. Así es que vamos a empezar un viaje para transportar a 70 personas y todos los bienes que habían acumulado, y vamos a inmigrar a Egipto. En todos los versículos que hemos visto, no vemos a Jacob buscar a Dios. No vemos que Jacob dobla sus rodillas y ora al Señor para ver qué es lo que Dios piensa en torno a este plan. Este plan empieza motivado por la alegría, por la esperanza que este hombre tiene de nuevamente ver a su hijo José. A veces cuán similar nosotros somos a Jacob. Una puerta abierta, unas circunstancias favorables, un posible gran negocio, hace que nosotros lleguemos a empezar un proyecto así, sin siquiera considerar cuál es la opinión de Dios en todo esto. En este proceso, donde Jacob ha tomado ya una decisión de ir rumbo a Egipto, vamos a observar la misericordia de Dios y cómo Dios interviene en todo esto para que Jacob entienda que no debe planear sin Dios. El versículo 1 de capítulo 46 de Génesis nos empieza a mostrar cómo este plan que empezó mal empieza a ser un plan que se apoya en la palabra de Dios. El texto dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Observa, creo que tenemos la siguiente diapositiva. Observa, sale desde aquí. Berseba se encuentra en la parte primera del viaje. A un día de camino desde donde salen. Ellos iban rumbo a Gosén, acá a Egipto. Y después de haber caminado un día, se encuentran en Berseba. Dios se le apareció a Abraham en este sitio. Dios se le apareció a Isaac aquí mismo en Berseba. Y ahora Dios se le aparece, va a tener un encuentro con Jacob. Berseba era el límite
de la parte sur de la tierra prometida. Observe por qué Jacob se detiene y busca a Dios. No es porque le interesaba en primera instancia la opinión de Dios. Se detiene ahí porque está justo en la frontera, justo en el momento donde va a salir de la tierra prometida rumbo a Gosén. Y esa circunstancia de estar saliendo de la tierra prometida llega a motivarle a Jacob a buscar a Dios. No lo hizo al principio. No empezó a planear, no empezó a buscar la voluntad de Dios cuando estaba ahí en Hebrón. Lo hizo después de haber salido de su casa y ya haber transcurrido un día de camino. Cuando esas circunstancias se dan, entonces Jacob siente la necesidad de buscar a Dios. Según Génesis 47, Jacob tenía 130 años. Era un viejito. Y aún a pesar de su edad, no llegó a tener un problema para hacer un viaje tan importante como era salir de Hebrón e ir a Egipto. No excusas. No dijo, ya uso bastón y esto es difícil y si José quiere verme que por favor venga, pero yo soy anciano, ya no puedo caminar. Jacob se motivó por la alegría y la esperanza de saber que José aún estaba vivo. Y fueron esas circunstancias de estar al punto de salir de la tierra prometida que le motivaron a Jacob a buscar a Dios. Cuando busca a Dios, Dios va a responder. El versículo 2, tenemos la respuesta de Dios. El texto dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Esta es la última de 7 ocasiones en las que Dios se le ha aparecido a Jacob. Sabemos que Dios en la actualidad no utiliza visiones, ángeles, profetas, apóstoles, sueños para comunicarse con nosotros. Sabemos que Dios ha decidido restringir la manera de comunicarse con nosotros y ha decidido única y exclusivamente comunicarse con nosotros a través de su palabra. ¿Planea usted tomando en cuenta a Dios? Somos como Jacob, que a lo mejor una puerta abierta, una gran oportunidad, una circunstancia aparentemente favorable, una idea brillante, un negocio fabuloso, hace que nosotros tomemos decisiones de realizar planes y empezar a ejecutarlos porque es tremendamente bueno lo que se nos presenta. ¿Son las circunstancias lo que guían nuestros planes? ¿Son las puertas abiertas las que hacen que nosotros empecemos a planear? La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia debería ser la lámpara que alumbra nuestros pies y alumbra nuestro camino. Es la Biblia la que debería convertirse en la guía que nosotros utilizamos para determinar qué plan, qué idea, qué proyecto, qué negocio es el que debo empezar. Y a veces, como lo hizo Jacob, nosotros llegamos a ver las circunstancias favorables, los negocios brillantes, las decisiones racionales y correctas para determinar qué cosa debo hacer. Caemos en el mismo acto, falto de sabiduría, donde no buscamos la Biblia para saber qué es lo que Dios desea. A veces armamos todo el proyecto y hacemos una oración superficial diciendo, Señor, bendice todo lo que ya he decidido hacer. A veces nos parecemos mucho a Jacob.
La Biblia dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos cuando no sabemos lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. A veces cuán parecidos somos, elaborando planes, ejecutando planes, porque nos parece buena idea, porque nos parece lógico, porque nos parece el gran negocio de nuestra vida, sin llegar a incluir el factor más importante en nuestro plan, que es Dios. Cuando un creyente aprende a buscar a Dios para realizar planes, para tomar decisiones, para emprender negocios, Dios bendice. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios bendice. Y como usted puede observar, los versículos 3 y 4 nos muestran que cuando planeamos conforme a lo que Dios quiere, eso trae bendición. El texto dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de vuestro padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Observa las 5 bendiciones que Dios le promete a este hombre. Cuando él está haciendo las cosas como Dios quiere, observa las 5 bendiciones. Le ofrece seguridad. No temas. Interesante que exactamente esa misma frase fueron las palabras que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15. Y las mismas palabras fueron dichas a Isaac en Génesis 26. Y ahora esas mismas palabras son dichas a Jacob. No temas. Hermano, cuando uno planea con Dios, no debe tener temor, porque sabe que está haciendo lo correcto. Y aun cuando puedan haber ciertas dificultades, ciertas cosas que no salen exactamente como uno pensaba, cuando uno se ha apoyado en la oración, en la palabra de Dios, ha invertido el suficiente tiempo para buscar la guía del Señor, uno puede tener la seguridad de que Dios está guiando. Y cuando uno planea conforme a la voluntad de Dios, la segunda bendición que recibe es prosperidad. Para Israel, en este caso, la prosperidad implicaba, haré de ti una gran nación. 70 personas, como dirían popularmente, 70 pelagatos, van a convertirse en una gran nación. 70 personas que conformaban esa pequeña familia van a transformarse en 1 millón de habitantes, sin contar a las mujeres y a los niños. 215 años atrás, Dios le había dicho a Abraham, haré de ti una gran nación. Prosperidad. La tercera bendición es compañía. El texto dice, yo descenderé contigo. Cuando uno planea con Dios, uno puede experimentar la presencia de Dios. No solo porque vive en nosotros, sino porque es una presencia real, porque Él nos ha confirmado en su palabra que
que ese plan, que ese proyecto está conforme a su voluntad. Y cuando nosotros estamos seguros de eso, su presencia está con nosotros. Así es que no importa que las cosas no salgan exactamente como debían. No importa que en Egipto esta familia iba a tener un tiempo difícil de sufrimiento. No importaba todo eso, porque si Dios está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar aún las cosas difíciles. Dios, su plan, no era que la familia de Jacob termine en Egipto. Su plan era la tierra prometida. Y por eso, casi al final, le dice: y yo también te haré volver. Interesante que Génesis 15:13 nos enseña que iban a pasar 430 años. Esa familia de 70 personas iba a pasar 430 años ahí en Egipto. Y aun cuando iban a pasar un periodo de tiempo importante, la meta de Dios, el plan final de Dios, no era Egipto para la nación de Israel. Era la tierra prometida. Esa era la promesa. Y Dios con sabiduría les lleva a Egipto, donde después de muchos años les va a mostrar su poder, su amor. Les va a sacar con brazo fuerte de ese sitio y les va a hacer retornar a la tierra prometida. Y yo también te haré volver. Pero Dios le ofrece una quinta bendición. Y la última frase del versículo 4 dice: y la mano de José cerrará tus ojos. Sabemos que Jacob tenía 130 años. Sabemos que Génesis 47:28 nos enseña que murió a la edad de 147 años. El tiempo que Jacob pasó ahí en Egipto en compañía de José fueron 17 años. Y lo que Dios quiere hacer es que ese hijo que fue separado por estos pecaminosos hermanos, eso nunca más iba a suceder. Esos 17 años Jacob iba a experimentar la compañía de José. Y aún en el momento más difícil de su vida, cuando iba a partir de este mundo, el propio José cerraría sus ojos, acción que solo era destinada a aquel hijo predilecto e importante. Nunca más te vas a separar de José, Jacob. Aun cuando resta 17 años, Él va a estar contigo. Él va a cerrar tus ojos. Él te va a proteger. Imagina las bendiciones de Dios cuando planeamos a la manera de Dios. Hermano, nos conviene planear a la manera de Dios. Y aun cuando Jacob no empezó bien, por la gracia de Dios, Dios le ayudó a entender exactamente cuál era el plan, a entender que debía apoyarse en él, a entender que debía aprender a planear con él. Y después de ese encuentro importante ahí en ese sitio, en Berseba, y ya teniendo la confirmación de parte de Dios que ese era el plan correcto, el viaje va a continuar. El versículo 5 en adelante nos dice: y se levantó Jacob de Berseba, y tomando los hijos de Isaac a su padre Jacob y a los niños y a sus mujeres en los carros de Faraón que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda la descendencia trajo consigo a Egipto, y todos los
Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Esrom, Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oat, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coad y Merari. Los hijos de Judá, Omán, Sela, Farés y Sara. Mas y Omán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Ersón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrod. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padam Aram, y además su hija Dina, 33 personas, todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodí y Arelí. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y Berá, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquil. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea. Y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Rachel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José de la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senad, hija de Potífera, sacerdote de Om. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eí, Ros, Upín y Art. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neptalí, Jasel, Guni, Geser y Silim. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron 70. Si lo ve en el cuadro anterior, por favor. Usted puede observar. Los hijos de Lea, 33. Los hijos de Silpa, 16. Los hijos de Raquel, 14. Los hijos de Bila, 70. En la siguiente gráfica, usted puede observar las esposas de Jacob, Lea, Raquel, Bila y Silpa, y de cada una de ellas, de Lea, todos estos hijos, una hija, de Raquel estos 2 hijos, José y Benjamín, de José, Manasés y Efraín, de Bila, Dan y Neftalí, Silpa, Gad y Aser, y todos sus nietos, sin contar con las esposas de ellos, 70 personas, continuaron el viaje para entrar a la tierra prometida. Cuando Jacob y todas estas personas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, va a suceder el gran encuentro, el encuentro el encuentro esperado por Jacob y José. Versículo 28 dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Con toda sabiduría, Jacob manda un emisario, Judá, y le dice, ¿sabes qué? Estamos llegando a Egipto, estamos por entrar a la ciudad, estamos por entrar a Gosén. Y mientras esto sucede, José se entera de que su padre está cerca, y el versículo 29 nos dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Imagina cómo termina un plan que fue hecho conforme a Dios. Aquí está el final. Aún empezando Jacob de mala manera, y por circunstancias entendiendo que es necesario involucrar a Dios, y cuando ya lo hace, y empieza ese plan como debió haber,
iniciado. Observa cómo termina el plan. 2 hombres, un ancianito de 130 años, Jacob, el papá, llega a abrazarse con su hijo, un joven hecho y derecho, un joven que era un hombre que era el segundo al mando de Egipto, y llegan a reunirse después de 25 años y llegan a darse un abrazo y llegan a llorar. Por un buen tiempo. 2 hombres, abrazados y llorando. Imagina lo que es eso. Usted como hombre abrazado a otro hombre. Yo no tengo problema de abrazar a mi esposa. No tengo problema de abrazar a mi hijo. Cuando un hermano me quiere abrazar, le puedo abrazar 3 segundos. Pero es incómodo para nosotros los hombres darnos un abrazo largo y llorar por un lapso de tiempo. Observa cómo terminó este plan. Con alegría, con gozo. Estos 2 hombres abrazados, llorando, llegando a un encuentro tremendo y emotivo, donde después de 25 años Jacob llega a saber que su hijo favorito José no había muerto, estaba vivo. Y ahora nadie tiene que contarle ni convencerle, ahora él está frente a su hijo, abrazándole y llorando con él. Y dice, ahora puedo morir en paz. No necesito más. Ya he visto a mi hijo. Hermano, así terminó un plan, empezado a la manera de Dios. La verdad es que cuando planeamos, haciéndolo a la forma de Dios, hay bendición. No significa que todos los detalles y no significa que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades, pero significa que cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, Dios está de acuerdo con nosotros, cuando planeamos a la manera de Dios, ese plan va a ser bendecido por Él y finalmente va a tener una conclusión adecuada y correcta. Y la pregunta es, ¿usted y yo planeamos a la manera de Dios? Cuando se nos ocurre una brillante idea, cuando se nos presenta el negocio de nuestra vida, cuando debemos tomar una decisión grande y trascendental o pequeña, ¿buscamos a Dios? O hacemos como Jacob en la parte inicial, que nos metemos, a veces de manera impulsiva, y en medio camino, ay, cierto, Señor, no te olvides de bendecirme, no te olvides de ayudarme, no te olvides de darme la cobertura. O nuestra reacción cuando se presenta una brillante idea es doblar rodillas, orar al Señor, buscar en su palabra la guía y la dirección, invertir tiempo, días, en buscar al Señor y saber cuál es su voluntad en torno a esa decisión que debemos tomar. Planear a la manera de Dios siempre traerá bendición. Usted y yo podemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Planeando a nuestra manera
sin involucrarle a Dios en nuestros planes, porque si le meto a Dios puede que Él me diga que mejor no haga esto y no quiero que Él me trunque este negocio fabuloso. O sabiendo que Él siempre quiere lo bueno para nosotros, le involucramos desde el principio, buscando su voluntad para poder tomar esa decisión, para poder realizar ese plan. ¿Qué decide usted? ¿Planes a su manera o planes a la manera de Dios? Usted y yo decidimos. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos permites estudiar tu palabra y reconocer delante de ti, Señor, que muchas veces nos parecemos a Jacob, empezando cosas sin haber dedicado el tiempo suficiente a buscar en la oración y en tu palabra lo que tú deseas. Gracias por tu misericordia en la vida de Jacob. Gracias porque a pesar de que empezó mal, tú le ayudaste, tú le llevaste al punto de necesitar involucrarte a ti en su plan. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que planear a tu manera siempre es la mejor manera. Ayúdanos, Señor, a que en las decisiones pequeñas, grandes, los negocios pequeños o grandes o fabulosos, siempre tengamos la reacción de doblar rodillas, de buscar en tu palabra tu consejo, tu sabiduría, tu voluntad. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y volverla a bajar. Con eso me está diciendo a mí, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites aprender y nos permites recordar que es bueno planear, poniéndote a ti como prioridad. Ayúdanos a recordar que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Que tú, cuando dices no a algún plan, no es porque quieres coartar lo que queremos hacer, es porque no nos conviene. Ayúdanos a orar, ayúdanos a buscar en tu palabra la guía, la dirección que necesitamos para tomar decisiones y para elaborar planes a tu manera. Ayúdanos a recordar que planear a tu manera siempre es la mejor. Ayúdanos a recordar que cuando no lo hacemos, es sinónimo de jactancia. Toda jactancia es mala. Ayúdanos a recordar, a dejar de ser orgullosos y a ser humildes y buscar tu voluntad, tu guía, tu dirección, para hacerlo a tu manera. Pedimos, Señor, tu guía y dirección. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos.
tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia